Bueno, gente, llegamos a la parte donde voy a mostrarte una comparativa súper brutal. Los nuevos Bose Quiet Comfort Ultra versus los AirPods Pro generación 2 de Apple. Ponte cómodo porque en este video voy a decirte cuál es el vencedor en cuanto a sonido, mejores tecnología, calidad y ¿verdad? Mi opinión sincera de cuál merece la pena. Voy a empezar la comparativa hablándote de diseño en el estuche y tecnología. Y lógicamente más adelante voy a hablarte de cuál tiene mejor calidad de sonido. Pero en este apartado hablemos del estuche y fíjate que lógicamente el estuche de Apple lo destroza porque es un estuche más pequeño. Debo decirte que un estuche más pequeño es mucho más agradable porque fíjate, en mi caso yo uso dos teléfonos y en mi bolsillo a veces tengo un teléfono de un lado y luego tengo en el otro bolsillo tengo otro teléfono, y que tú tengas un estuche muy grande, pues para mí esto sería un poco complicado. La tecnología en el estuche, debo decirte que ganan los de Apple. ¿Por qué ganan los de Apple? Por dos razones. Primera razón, vienen con certificación MagSafe o carga inalámbrica. Vas a poder recargar la batería del estuche con cualquier base de carga inalámbrica que tú tengas. También vienen con certificación de derrame en el estuche. Es decir, que si el estuche se te moja, pues no pasa nada, ya que con el de Apple viene con esta certificación a prueba de derrame. Algo que no pasa con los de Bose. Si el estuche de Bose se moja, pues lógicamente se va a dañar. También me gusta que el de Apple viene con una bocina. Es decir, el estuche viene con un speaker. ¿Para qué sirve este speaker? Pues si el estuche se te pierde a través de la aplicación GPS que tiene Apple, pues esto es una ventaja porque vas a poder encontrar el estuche. Le vas a dar a buscar y la bocina empieza a mandar un sonido, y esto es muy brutal porque a veces a mí se me pierde el estuche, no lo encuentro, y esta bocinita te va a ayudar a poder encontrarlo. Así que en cuanto a esta tecnología, gana el de Apple porque viene con más tecnología, viene con una bocina, viene con certificación de carga inalámbrica, viene con certificación a prueba de derrame. Solamente por esas tres cosas ganan los de Apple. Y ahora agrégale a que vienen con USB tipo C. Ya vas a poder recargar la batería a través del USB tipo C. Sé que el de Bose ya viene con USB tipo C, pero lamentablemente a nivel de tecnología ganan los de Apple. Si bien es cierto que los dos vienen con pines de carga magnético, fíjate que esto es bueno, y a nivel de materiales de construcción están casi al mismo nivel. Digo esto porque los dos son, verdad, plásticos, pero tú sientes que vienen con buenos materiales de construcción, y en ambos auriculares pues vas a tenerlo por mucho tiempo y no vas a tener problema porque los dos están desarrollados para que tú puedas tenerlo por mucho tiempo. Y basado en mi experiencia con los Bose y basado en mi experiencia también con los de Apple, que de hecho estos son de mi uso personal, fíjate que están tan bien peleados porque yo no los dejo en ninguna parte y siguen siendo unos buenos audífonos. Pero esta comparativa no ha sido patrocinado por nadie. Aquí yo te estoy hablando, ¿verdad? Basado en la experiencia, y ambos son míos. Aquí yo no tengo favorito, ninguno de los dos son favoritos. Yo estoy hablando en esta comparativa basado a la realidad y quiero mostrarte aquí cuál sería tu mejor opción. Porque hay cosas que tienen los Bose que los de Apple no tienen. Por ejemplo, los Bose con un Android funcionan mejor porque hay tecnología que si tú te compras los de Apple y tú tienes un Galaxy, como en mi caso que yo tengo el S23 Ultra, papi, pásame el S23 Ultra que está allá. Tengo la fortuna, gracias a Dios, de que tengo los dos teléfonos, y la verdad es que los de Bose funcionan mejor con las dos plataformas. Toda la tecnología, ya sea la parte táctil, las funciones multimedia, la cancelación de ruido, todo tú lo vas a poder aprovechar con las dos plataformas, no hay problema. Sin embargo, el de Apple tú vas a poder solamente aprovecharlo al 100 si tú tienes un iPhone, porque lógicamente Apple lo exprime y lo desarrolla al 100 para un teléfono de ellos, ¿no? No quiere decir que los de Apple no funcionan con un Android.
Claro que funcionan, pero tú vas a tener las funciones básicas. Vas a poder hacer llamada, recibir llamada, escuchar música, pero hay un montón de tecnología que tú no vas a poder aprovecharla si tú tienes los de Apple con un Android. Y en este sentido le damos un punto a los de Bose. Estuche, tema importante. Voy a empezar hablándote de la autonomía en los Bose. Tenemos, y esto te lo voy a decir antes de pasar a la prueba de audio, porque los resultados en cuanto a la calidad de sonido, en cuanto a la cancelación de ruido y la calidad de audio espacial, porque los dos vienen con esta certificación de audio inmersivo, pues quédate hasta esa parte porque los resultados te van a dejar con la boca abierta. Primero, los de Bose vienen con una autonomía de 6 horas para música en reproducción estéreo y 4 horas si tú decides escuchar el sonido inmersivo, porque recuerda que el sonido inmersivo de los de Bose, esto se combina con la cancelación de ruido. Cuando tú activas esta tecnología, pues ellos también activan la cancelación de ruido para que tú puedas disfrutar mejor esta experiencia del sonido espacial y el sonido inmersivo. Entonces, si tú lo activas, vas a tener 4 horas de autonomía de batería. 6 horas, reproducción normal, 4 horas, reproducción con audio espacial. También, el estuche con una carga total te brinda un rendimiento de unas 18 horas para 3 recargas de 6 horas. Si la sumamos serían 18 horas, más carga total en el audífono sería un total de 24 horas. Así que no está mal la certificación de batería en los de Bose porque literalmente te están brindando 24 horas de autonomía de batería. En los de Apple tenemos que te brindan un total de 24 horas y ellos en esta generación, la generación 2, te brindan una autonomía total de 30 horas. Pero basado en mi experiencia en cuanto a conversación y en multimedia, lo más que te duran los de Apple son unas 4 horas. Digo esto porque son de mi uso personal y yo lo uso cuando voy a mi trabajo y la más que me dan son unas 4 a 5 horas promedio. Y el estuche te brinda un promedio de entre 24 a 30 horas. Es el promedio entre los AirPods Pro generación, generación 2. Así que en cuanto a la autonomía de batería, literalmente están casi parejos. Los dos vienen con una muy buena autonomía de batería. Pero en cuanto a toda la tecnología de los estuches, lógicamente ganaron los de Apple. En ese mismo orden, quiero hablarte de las llamadas. Si tú me preguntas a mí, Alex, ¿cuál funciona mejor en una llamada? Yo diría de que los dos trabajan igual. Ya por fin Bose desarrolló los Quiet Comfort Ultra, lo desarrolló para que ambos auriculares sean independientes en una llamada. Por ejemplo, si se te descarga el lado derecho, vas a poder seguir hablando con el izquierdo y viceversa. Si se te descarga el lado izquierdo, vas a poder seguir hablando con el lado derecho. Eso es en caso de que tú uses un solo audífono en una llamada, como en mi caso, que la mayoría de veces yo solamente uso uno mientras el otro se está recargando. Se me descarga esta batería, pues hago el cambio y así voy a tener todo, Voy a tener autonomía de batería para conversación en todo el día. En este sentido, están parejos. Bueno, mi experiencia final en las llamadas, pues debo decirte que ganan los de Apple, lo destrozan porque he tenido una mala experiencia en cuanto a conversación. He tenido reporte, ¿verdad?, de que se escucha mal. Cuando yo estoy usando los Bose, cuando estoy manejando, pues la persona con la que yo estoy hablando me preguntan, ven acá, ¿qué? ¿Se escucha raro? ¿Se escucha un eco? ¿O se escucha un poco extraño? Y eso que cuando yo uso los audífonos, pues lógicamente no le digo a nadie, simplemente lo uso y me doy cuenta de acuerdo a la reacción que tenga el usuario con el cual yo esté hablando. Y esta es la manera que yo tengo de probar los productos. Sin embargo, con los de Apple, cuando yo estoy en una llamada, pues no tengo ninguna queja. Y en este sentido, pues lamentablemente los de Apple lo destrozan. En cuanto a las demás tecnologías como cancelación de ruido, funciones multimedia, volumen, el audio en sí, pues están parejos. También que sean independientes en una llamada, que puedas usar tanto el izquierdo como el derecho, pues en ese sentido están parejos. El único problema es de que
Parece ser que Bose incorporó cancelación de ruido en los micrófonos o algún tipo de inteligencia artificial y por esto se escucha un poco extraño cuando tú estás en una conversación y especifico, cuando estoy manejando es que tengo este tipo de reporte. Chicos, disculpen por el audio, ya que el audio me salió malísimo en este video, así que seguimos con esta comparativa. Certificación a prueba de derrame en los audífonos. Dato importante, Bose no certificó el estuche, pero sí certificó el audífono. Así que están parejos, no importa si está lloviendo, si está haciendo ejercicio, si sudas mucho, pues cuando tienes los audífonos puestos, pues están parejos en ambos casos. Ahora quiero hablarte de la parte táctil. Recuerda que el de Apple viene con un sensor de presión en esta parte. Es como un botón, pero es un sensor de presión que tú lo presionas para los temas multimedia, reproducir música, salto de canciones, responder y rechazar llamadas. En el caso de los de Bose es una parte táctil y están parejos porque los de Apple, a través del sensor de presión, tú vas a poder subir y bajar el volumen y trabaja bien. Vas a poder responder, rechazar, hacer salto de canciones tanto hacia adelante o hacia atrás y trabajan muy bien el sensor de presión tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho y es lo mismo en ambos casos. Para los Bose lo mismo, una táctiles tanto el lado derecho como el lado izquierdo, subir, bajar volumen, arrastrarse el dedo hacia arriba, bajar volumen, arrastrarse el dedo hacia abajo, salto de canciones, responder llamada, volver a la canción anterior. Todo eso tú lo haces con la parte táctil y es lo mismo tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Basado en mi experiencia en esa tecnología, en ambos casos están parejos. Los dos funcionan bien, no tengo quejas de que hay fallos. Señores, fíjense por lo que vamos de video y a nivel tecnológico están casi iguales. Si bien es cierto que los de Apple han ganado en algún apartado, pero en todo lo demás casi están al mismo nivel. Ergonomía. ¿Cuál es más cómodo? ¿En cuál de los dos la fatiga es menor si tú duras mucho tiempo usándolo? Chicos, quiero hacer un paréntesis importante en ese sentido y destacando de que los Bose son un poquito más grandes. Si te fijas esa imagen que te estoy pasando para que lo veas un poco más de cerca, fíjate que los Bose son un poquito más grandes. Sin embargo, a nivel de fatiga están casi al mismo nivel. Digo casi porque siento una ligera diferencia, pero muy mínima en los Bose. Siento que la fatiga es mínima, pero es una cosa que yo le daría parejo. Y qué bueno que Bose haya desarrollado este audífono porque en las generaciones pasadas había un punto negativo en este sentido y era que pesaban mucho. Tú lo sentías muy grotesco y pesado en el oído. Y después que tú pasas varias horas con ellos puestos, pues lógicamente te cansas y sientes la fatiga. Pues en este caso no tengas miedo porque literalmente están al mismo. Es más, que yo me atrevería a decir que están iguales. Siempre y cuando que tú uses la almohadilla que se ajuste mejor. En ambos casos tenemos almohadilla, tanto para los de Apple como para los Bose. Tenemos diferentes tamaños de almohadilla. En los de Apple viene una sola. En los de Bose tienen dos. Tiene la principal y tiene este sujetador de aquí, que esto también hace de que, ¿verdad? Si tú usas la que no sé si la cámara está enfocando bien, pero si tú usas la que se sujete mejor, pues esto va a hacer de que el sonido, ¿verdad?, sea mejor. Mi experiencia con el audio inmersivo, audio espacial, música en 360, como tú quieras llamarle, pues debo decirte que los Bose destrozan a los de Apple, ya que el audio inmersivo es brutal, suenan más duro, más fuerte y tienes una mejor experiencia, ya sea con seguimiento o de manera fija. Vas a notar que el audio inmersivo es mucho mejor en los de Bose y esto te lo estoy diciendo basado en mi experiencia. Recuerda, si quieres tener una experiencia brutal con el audio inmersivo, recomiendo que uses
Apple Music, porque ustedes saben que no todas las aplicaciones de música vienen con esta certificación de audio inmersivo. Y en esta comparativa yo digo las cosas como son y los Bose destrozaron a los de Apple. No quiere decir que el de Apple sea malo, pero la experiencia en sí es mucho mejor en los Bose. Chicos, disculpen por este audio horrible que me quedó en este video, pero nada, seguimos con esta comparativa. Si tú tienes un teléfono con Android, yo te recomendaría que te vayas con los Bose. ¿Por qué? Porque si tienes Android, vas a poder exprimir a fondo toda la tecnología que tienen estos audífonos de Bose, porque vas a poder tener una buena experiencia con el sonido espacial o con el sonido, con el audio inmersivo. Vas a tener también una buena experiencia con la cancelación de ruido y toda la tecnología que tienen estos Bose. Vas a poder exprimirlo a fondo con iOS o con Android. Así que si tienes un teléfono de Apple, vete con los de Apple. Si tienes un Android, vete con los de Android. No quiere decir que los de Apple no funcionen con Android, pero como dije hace un rato, hay muchas tecnologías que no funcionan si tú decides usar los de Apple con un Android. En general, ¿con cuál de los dos me quedaría yo en caso de? Pues con los dos me siento bien, pero en esta comparativa voy a dar como ganador y lamentablemente, voy a dar como ganador los de Apple. Siento que tienen una mejor tecnología, tienen también un mejor precio. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Si se me quedó algo, déjame un comentario. Ya sabes que tu comentario es súper importante en este canal. Muchas gracias y te veo en la próxima comparativa.